Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio lingüístico fascinante. Es un viaje que nos va a llevar miles de años atrás en la historia para descubrir algo increíble. Cómo la geografía, sí, los mapas, las montañas, los ríos, pueden darle forma no solo a civilizaciones enteras, sino a los mismísimos sonidos que salen de nuestra boca al hablar. A ver, es un sonido increíble, ¿no? Definitivamente no es algo que se oye todos los días en la mayoría de los idiomas. Estos son los famosos chasquidos o clics, y son una parte fundamental del idioma isigiosa, que se habla allá en Sudáfrica. Ok, para que nos hagamos una idea, hay tres tipos principales. Está el chasquido dental, que se representa con la letra C, y se hace, como su nombre lo dice, con la lengua justo detrás de los dientes. Luego tenemos el chasquido lateral, la X, que suena a los lados de la boca. Y por último, el alveolar, la Q, que se hace con la punta de la lengua contra el paladar. La verdad, son sonidos súper complejos de producir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El isigxosa es parte de la gran familia de lenguas bantúes, pero, y este es un gran pero, casi ninguna de sus lenguas hermanas usa estos chasquidos. Por otro lado, hay otros idiomas en el sur de África que no tienen nada que ver, las lenguas khoisan, que están, llenas de clics. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo diablos llegaron esos sonidos al isigxosa? Bueno, para resolver este misterio tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos para atrás, muy para atrás. A África, más o menos en el año 3000 antes de nuestra era. Estamos hablando de un continente con una diversidad humana que hoy nos costaría imaginar, y esto fue justo antes de que arrancara una de las migraciones humanas más gigantescas de toda la historia. Aquí podemos ver un mapa de cómo estaban distribuidos los pueblos en esa época. Al norte los bereberes, por África Occidental teníamos a los hablantes de bantú, en las zonas tropicales a los recolectores. Pero, y aquí está la clave de todo, fíjense en esto, todo el este y el sur de África, todo, estaba habitado por los pueblos khoisan. Hablamos de un territorio gigantesco. Y de repente, algo pasó. Un único avance, un desarrollo en la agricultura allá en África Occidental, fue la chispa que encendió la mecha. Puso en marcha un movimiento de gente que iba a cambiar, literalmente, el mapa humano de casi todo el continente. Y esa chispa fue el ñame, ¿sí? Un tubérculo. Alrededor del 3000 antes de nuestra era, estos agricultores que hablaban bantú descubrieron cómo domesticarlo. Y ojo, esto no fue solo un cambio de menú, Fue una auténtica revolución tecnológica. Por primera vez en su historia, podían producir más comida de la que necesitaban. Y más comida, pues significa más gente. El resultado fue un crecimiento de la población brutal, explosivo. Y este es el efecto dominó que se desató. Es muy claro. Más comida lleva a más gente necesita más tierra para vivir y cultivar, y eso que provoca la migración. Y por si fuera poco, más adelante en su camino se toparon con otra tecnología que cambió las reglas del juego, el trabajo con hierro. Imagínense, con herramientas y armas de hierro, su expansión se volvió, pues prácticamente imparable. Ahora, es súper importante entender la escala de tiempo de la que estamos hablando. Esto no fue una conquista de un día para otro, para nada. Fue un avance lento, paulatino, pero constante, que duró más de 3000 años. Para que nos hagamos una idea, cruzaron lo que hoy es la frontera de Sudáfrica por ahí del año 300 de nuestra era, y su avance siguió y siguió por mucho tiempo más. Esta gran migración tomó básicamente dos rutas principales. Un grupo se fue moviendo hacia el sur, pegadito a la costa oeste. Pero el otro grupo, que era mucho más grande, se fue primero hacia el este, dándole la vuelta a la selva tropical. Y de ahí bajaron hacia el sur, pasando por la región de los Grandes Lagos. Al final, terminaron poblando casi toda África Central, Oriental y del Sur. Pero, después de miles de años de expansión continua, esta marea de gente que parecía que nada la podía detener, que había redibujado el mapa del continente, finalmente se paró en seco. Se topó con una pared. Una barrera invisible, sí, pero totalmente infranqueable. Y no era una muralla construida por humanos, no. Era una barrera puesta por el mismísimo planeta. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué cosa podría ser tan poderosa como para frenar un movimiento de gente que llevaba 3000 años avanzando sin parar y que había cubierto millones de kilómetros cuadrados? Pues la respuesta es sorprendentemente simple.
El clima. Así de simple. Todo ese paquete tecnológico de los agricultores bantúes, sus cultivos, sus técnicas, que les había funcionado de maravilla por milenios, de repente, de un momento a otro, llegó a un lugar donde ya no servía para nada. Y aquí es donde entra en juego una idea súper importante del geógrafo Jared Diamond. Pensemos en los continentes. Eurasia es, en su mayoría, horizontal, va de este a oeste. Esto significa que un cultivo como el trigo puede viajar miles de kilómetros y el clima va a ser más o menos el mismo. Fácil. Pero África es vertical, va de norte a sur. Si alguien se mueve hacia el sur en África, va a cruzar zonas de clima completamente diferentes. Es mucho más complicado. Entonces, el punto clave es este. El África subsahariana, por pura geografía, empezó el partido con ciertas desventajas. Tenía menos plantas nativas que se pudieran domesticar para producir mucha comida, casi no tenía animales grandes que se pudieran domesticar como las vacas o los caballos, y para colmo, ese eje norte-sur hacía que expandir la agricultura fuera una tarea titánica en comparación con Eurasia. Ok, perfecto. Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. Una migración masiva impulsada por la agricultura, una barrera climática infranqueable y dos grupos de gente muy, muy diferentes. Ahora vamos a juntar todo esto para, por fin, resolver el misterio con el que empezamos. Resulta que los agricultores bantúes se detuvieron más o menos en lo que hoy es el río Fish, en Sudáfrica. ¿Y por qué justo ahí? Sencillo. Sus cultivos estrella, como el ñame o el sorgo, necesitaban lluvias de verano para crecer, y de golpe se encontraron en una sola con clima mediterráneo, donde llueve en invierno. Sus plantas simplemente no crecían ahí. Fin del avance. Y esto lo cambió absolutamente todo. Por primera vez en 3000 años de migración, no podían simplemente llegar y desplazar a la gente que ya vivía allí, a los Khoisan. ¿Por qué? Porque su superpoder, su ventaja agrícola, se había esfumado. Así que no les quedó de otra. Tuvieron que coexistir. Y así, durante cientos de años, estos dos pueblos vivieron juntos, lado a lado. Y esa es precisamente la razón por la que el Isixhosa tiene chasquidos. A través de siglos de contacto, de matrimonios, de comercio, de vivir juntos, los hablantes de bantú que se asentaron en esa zona empezaron a adoptar sonidos de las lenguas Khoisan. Y esos chasquidos, tan únicos de los Khoisan, se fueron metiendo en el idioma bantú local, que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Isixhosa. Y como bien lo resume Diamond, las enormes diferencias en cómo se desarrollaron las sociedades en la historia no tuvieron que ver con la gente en sí. La razón por la que una migración gigantesca se detuvo y que eso llevara a la creación de un idioma tan particular se debió al final de cuentas a meros accidentes de la geografía y la biogeografía. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. La historia de los chasquidos del Isixhosa es un recordatorio increíble de cómo esas fuerzas que no vemos, las fuerzas de la geografía, la forma de un continente, los patrones de lluvia, han moldeado de una manera profundísima el rumbo de nuestra historia. Nos hace preguntarnos, ¿qué parte de lo que llamamos cultura, idioma o incluso destino es en realidad el simple resultado de la lotería geográfica del lugar donde a nuestros antepasados les tocó vivir?